Vamos a adorarle y a decirle al Señor: romper las fuentes del cielo, haz llover sobre nuestra vida, Señor. romper las fuentes del cielo. Aleluya. Vamos, díganle. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir, hermanos, la escritura para que podamos entrar ya, hermanos, a la enseñanza de las sagradas escrituras. Dios bendiga a todos los presentes que vienen por primera vez, los nuevos que recién se han convertido, como también a la iglesia en general. Bienvenidos, hermanos, a los que nos miran y nos escuchan por medio de el internet. Bienvenidos a nuestro programa La Voz del Último Llamado, que se transmite desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Le damos la bienvenida, hermano, y a nuestro hermano William Salazar y su amadísima esposa, y a toda la amada familia Salazar. Le damos la bienvenida de nuevo, hermanos. Le damos la bienvenida, hermano. Como se fueron de vacaciones 2 meses, ya no se recuerdan de ellos. Les hemos extrañado grandemente. Hoy vamos a entrar, hermanos, ya en la 14ª enseñanza con respecto a la doctrina de la Trinidad. Pero hoy vamos ya, hermanos, llegando casi al final de este estudio. Ya hemos hablado de la naturaleza de Dios. Hemos hablado, hermanos, de la naturaleza del Hijo. Y, hermanos, como una enseñanza dentro de la doctrina de la Trinidad, aunque, hermanos, el bautismo en agua es una doctrina, vamos a unirla dentro de la doctrina de la Trinidad para que podamos entender aún más los errores sabelianos con respecto a la forma bautismal. Esa es la enseñanza de hoy, la fórmula bautismal. Porque, hermanos, los sabelianos se han inventado una nueva fórmula bautismal que no es, hermanos, escritural, no está dentro de la palabra del Señor. ¿Cuál es esa nueva fórmula que se han inventado? Es la fórmula de bautizar a, hermanos, los convertidos en el nombre de Jesús. Y eso es un grave error, porque la fórmula está establecida en la palabra del Señor, hermanos, amén. ¿Saben dónde está la fórmula del bautismo, hermanos? ¿Dónde está? No, ¿en qué cita? ¿En qué versículo? Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo número 28, versículo 19. Este es un versículo que debemos de conocerlo, hermanos. La fórmula bautismal. Y vamos a refutar, hermanos, la fórmula bautismal que han injertado en su teología los sabelianos. Una fórmula antibíblica que no tiene, hermanos, explicación en las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a ver por qué es que nosotros creemos en la fórmula del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que estamos llegando, hermanos, a la 14ª enseñanza con respecto a la doctrina de la Trinidad. ¿Lo encontraron, hermanos y hermanas? Evangelio según San Mateo, capítulo número 28,
Versículo 19 dice de la manera siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro no canta el gallo, dice un dicho. Ahí está, hermanos, la fórmula establecida, hermanos, ¿por quién? Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la fórmula que tienen los Jesús solos, ¿de dónde la han inventado? Ellos dicen que el apóstol Pedro y que la iglesia primitiva. Entonces se contradice Pedro con Jesús, se contradice la escritura. De ninguna manera, las escrituras nunca se contradicen. Ni el apóstol Pedro contradice al Señor Jesús. El problema de los sabelianos es la mala interpretación a las enseñanzas de la palabra del Señor. Claro, como ellos no creen, hermanos, en la diferenciación de personas entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no creen en la interpretación bíblica de la naturaleza de Dios. Por supuesto, hermanos, ellos se han inventado una nueva fórmula de bautismo. Pero así como refutamos sus malas enseñanzas con respecto a la naturaleza de Dios, vamos a refutar sus malas enseñanzas, hermanos, respecto a la fórmula bautismal. Mateo 28, 19, lo leemos de nuevo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar la palabra y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que nos concedes leer. Padre nuestro, tú eres el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia. Por ti respiramos, por ti vivimos, por ti somos lo que somos, Señor. Y ahora te pido, Padre, que el conocimiento de tu palabra nos alumbre y que pueda guiarnos, Señor, hacia la dirección, hacia la directriz de tu Espíritu Santo. Despierta a los inconscientes, revélate, Señor, a la cristiandad y aún a aquellos que están petrificados y que están inconscientes de las verdades eternas. Padre, tú eres grande, tú eres poderoso, digno de gloria y de honra. Por eso tu nombre es exaltado por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Como les dije, hermanos, hoy estamos llegando a la 14ª enseñanza con respecto a la enseñanza o a la doctrina de la Trinidad. Y hoy, hermanos, estaremos abordando sobre la fórmula bautismal. La fórmula bautismal. Diría yo, hermanos, que nosotros somos dichosos y somos, hermanos, de alguna manera bendecidos, porque el Señor nos ha concedido que en estas instalaciones se estudie, hermanos, estas verdades que están dentro de las Sagradas Escrituras, porque estas enseñanzas que están siendo transmitidas por vía internet están llegando a miles de personas. Y los DVDs, hermanos, y los CDs que estamos repartiendo llegarán a miles de personas que, hermanos, el Señor de alguna manera los despertará de su
error, de su letargo espiritual, y tendrán, hermanos, una revelación plena de las Sagradas Escrituras. Porque diría yo, hermanos, que en lo que va de la era de la iglesia, han habido épocas donde el cristianismo ha sido tan floreciente, y donde, hermanos, han habido épocas donde miles de personas han venido al camino del Señor, que los hombres de Dios no han tenido quizás el tiempo de explicar estas enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Y ha habido una gran cantidad de cristiandad que recibió al Señor Jesús, se convirtieron, fueron fieles y murieron, y nunca quizás comprendieron de una manera plena, hermanos, lo que es la enseñanza, la doctrina de la Trinidad. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que si el Señor viene o la muerte viene, nosotros no nos vamos a ir inconscientes de estas verdades, sino que vamos a tener esa revelación en nuestra vida, hermanos. O quizás el día de mañana nos toque hacer la obra del Señor, o el Señor nos llame, hermanos, y haya necesidad de explicar estas verdades. El Señor nos ha traído a este lugar para que, hermanos, seamos parte de esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Así que, hermanos, en los estudios anteriores, ¿qué hemos visto? Hemos visto los errores sabelianos sobre la naturaleza de Dios. Y debemos saber que todos los que trastornan la naturaleza divina, negando el hecho de la Trinidad, porque eso es lo que hace la teología sabeliana, trastornan la naturaleza de Dios. Y cuando trastornan la naturaleza de Dios, lo que hacen es negar la doctrina de la Trinidad, porque no creen en la diferenciación de personas, que es lo que nosotros ya hemos estudiado y hemos aprobado con las Sagradas Escrituras. Esto es lo que hacen los sabelianos, hermanos. Todos los que niegan la naturaleza de Dios terminarán siempre por sostener la fórmula bautismal del nombre de Jesús, como lo hacen los sabelianos. Todas aquellas sectas que niegan la Trinidad terminarán aceptando la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacen los sabelianos. Pero así como hemos, hermanos, probado la naturaleza de Dios a través de las Escrituras, así también probaremos a la luz de la palabra de Dios la verdadera fórmula bautismal. No hemos probado, hermanos, la naturaleza de Dios, la diferenciación de personas en Dios a través de las Sagradas Escrituras. Lo hemos hecho en los estudios anteriores. Lo hemos hecho, ¿sí o no, hermanos? Hemos visto que el Hijo es eterno. Hemos visto que el Padre es eterno. Hemos visto que el Espíritu Santo es eterno. Díganlo. Amén, hermano. Entonces, ahora, así como hemos probado a la luz de las Sagradas Escrituras la Trinidad de Dios, hoy vamos a probar a través de las Sagradas Escrituras la verdadera fórmula bautismal. Las sectas sabelianas son identificadas popularmente por la fórmula característica que utilizan para bautizar a sus prosélitos, y esto se debe al concepto que ellos tienen de la naturaleza de Dios. Examinemos a continuación la forma de argumentar de un actor sabeliano. Claro, ellos sostienen, hermanos, que el Padre es el que se encarnó, y que el que se encarnó fue el Padre, y que Jesús es el mismo Padre, y todo eso está mal. Ya lo hemos estudiado. No creen en la diferenciación de personas. Entonces, como no creen en la naturaleza de Dios como lo revela las Sagradas Escrituras, entonces no les queda otra cosa más que optar, que agregar, que malinterpretar las Sagradas Escrituras, sacando de las Sagradas Escrituras a su conveniencia una fórmula bautismal que no va a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver cómo es que argumentan los sabelianos con respecto a la fórmula que ellos utilizan. Oiga lo que ellos dicen.
especialmente un autor sabeliano. Cristo dio el mandamiento, lo que leímos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, dice este autor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Si has entendido el misterio de Dios, dice este autor, entonces sabes cuál es su nombre. Si tú has alcanzado la revelación del misterio, entonces sabes cuál es el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hemos visto en las Escrituras que estos son uno en Jesucristo y asimismo su nombre es uno. Esto dice un autor sabeliano. Un misterio le llaman ellos a esa teología sabeliana. Si has entendido el misterio, ¿cuál misterio? ¿Tan mal será, hermanos? Ellos dicen, si han entendido el misterio de que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, entonces van a entender cuál es el nombre de Dios. Ese es un rollo, esa es una falsedad. Y oiga lo que dice, los sabelianos son muy enfáticos en el hecho de que solamente puede admitirse su fórmula bautismal si previamente se ha acatado su error doctrinal. Ellos dicen que nadie puede ser bautizado en la fórmula del nombre de Jesús si antes no ha entendido el misterio. ¿Cuál misterio? Lo que nosotros hemos visto a la luz de las Escrituras no es un misterio lo que ellos enseñan, de que el Padre es el que se encarnó y que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Es un misterio eso o es un error? Es un error, hermano. Entonces, con ese gancho tratan de confundir a la gente. Este es un misterio que solo Dios se lo revela al que Él quiere. ¿No han oído eso ustedes en la radio? Que ellos dicen que ese es un misterio. Ese no es un misterio, ese es un engaño, dígalo. Ese es un engaño, esa es una mala interpretación. Esa es una teología sabeliana unida con la teología nestoriana. Amén. No es un misterio. La palabra del Señor ya ha sido revelada, hermanos, aleluya, a la luz del Espíritu Santo. Gloria sea la misericordia del Señor. Ellos dicen, si has entendido el misterio de Dios, entonces sabes cuál es su nombre. Y ustedes han oído de que hablan tanto de ese nombre y que el nombre, pero ya vamos a ver a la luz de la palabra a qué es que ellos se refieren. Lo que ellos llaman el misterio de Dios no es más que su error fundamental sobre la naturaleza de Dios, que ya hemos dicho que son interpretaciones doctrinales de carácter blasfemo. Lo que ellos llaman misterio, esas son interpretaciones de carácter blasfemo, hermano. Ellos dicen, si has entendido el misterio de lo que, hermanos, de lo que ellos llaman misterio, eso es, hermano, una revuelta y una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Eso no es misterio, que ellos traten de interpretar que el Padre es el mismo Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, si has entendido el misterio, dicen ellos, hermanos, entonces sabes cuál es su nombre. Lo que ellos llaman el misterio de Dios no es más que su error fundamental sobre la naturaleza de Dios. Eso ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? Oiga esto. Si ellos dicen que la aceptación de su desvarío doctrinal, el solo Jesús o sabelianismo, es la condición indispensable para comprender su extraña forma bautismal, entonces queda claro que, como ya hemos estudiado, que así como la torpeza de su teología con respecto a la naturaleza de Dios es falsa, es también falsa su fórmula bautismal. Es también falsa su fórmula bautismal, como es falsa su teología respecto a la naturaleza de Dios. Amén. Ellos dicen, si has entendido el misterio, entonces entenderás por qué se bautiza en el nombre de Jesús. Ese no es misterio, hermano, ese es enredo, ese es
Esa es mala interpretación de las Sagradas Escrituras, aleluya. Yo no me dejaría bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que ellos llaman misterio para mí es un engaño a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, la gente que se deja bautizar en el nombre de Jesús es porque lo han enrollado, lo han engañado, le han hecho creer eso que ellos llaman misterio como verdad. Eso que ellos le llaman misterio, nosotros lo hemos desarmado con las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos aprobado con las Sagradas Escrituras que Dios, hermano, es uno y que, hermano, se manifiesta en tres diferentes personas. Amén. Entonces a la gente le hacen creer que es un misterio. Si has entendido ese misterio, en otras palabras, si has entendido ese engaño, entonces entenderás el por qué se bautiza en el nombre de Jesús. Pero vamos a contrarrestar su engaño bautismal con tres argumentos. ¿Cómo vamos a argumentar y contrarrestar su forma bautismal, hermanos? Con tres argumentos, dígalo. Tres argumentos, de los cuales solamente voy a dar uno por el tiempo, pero se los voy a adelantar. El primer argumento es el argumento escritural. Dígalo, el argumento escritural. Segundo, el argumento filológico, que se lo voy a explicar más adelante. Y tercero, el argumento histórico. Así como hemos probado que eso a lo que ellos le llaman misterio, que es la enseñanza de Sabelio y la enseñanza de Nestorio, y nosotros hemos dicho que eso es falso, con la palabra del Señor lo hemos aprobado. Así, con estos tres argumentos vamos a desarmar esa fórmula bautismal que ellos se han inventado y a establecer lo que siempre se ha establecido a la luz de las Sagradas Escrituras, que la propia fórmula y la fórmula correcta es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, bendita la misericordia del Señor. Así que no se deje engañar cuando le digan, si entiendes el misterio. ¿Qué es el misterio? La enseñanza de Sabelio y la enseñanza de Nestorio. Lo que ellos llaman misterio es un engaño. Dígalo, lo que ellos llaman misterio es un engaño. Claro, para los incautos, para los sin conocimiento, para los que se dejan lazar con el engaño, para los que no conocen la palabra, para ellos es un misterio. Amén. Pero para nosotros, hermanos, eso que es un misterio para ellos, para nosotros es una mala interpretación de las Escrituras y es una blasfemia contra las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a comenzar con el argumento escritural. Dígalo, el argumento escritural. El argumento escritural es aquel que demuestra la falsedad de la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, basándose en las evidencias que sobre el respecto ofrecen las Escrituras. Entonces, el argumento escritural es aquello que demuestra la falsedad de la forma bautismal en el nombre de Jesús, basándonos en las evidencias que muestran las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a refutar esa forma bautismal del nombre de Jesús con las evidencias de las Sagradas Escrituras. Dígalo, con las evidencias de las Sagradas Escrituras. Amén. Si captamos el cuadro que las Escrituras nos presentan sobre la época de los apóstoles, es sencillo entrever la confusión religiosa que se producía en razón de la gran variedad de bautismos que existían. Les interpreto eso. En la era de Jesús, en el periodo de Jesús, en el tiempo de Jesús y en la era de la iglesia, en el periodo de la iglesia, había confusión religiosa, muchas sectas paganas con nombres de cristianos, muchas religiones sectas, y cada una de esas sectas bautizaba a sus prosélitos, a sus seguidores más bien. Entonces había confusión religiosa en la era de la iglesia. Cada vez que un proclamador de un mensaje religioso hacía referencia al bautismo, tenía que ser muy enfático en especificar a cuál de tantos bautismos se estaba refiriendo.
cuando un predicador hacía referencia a un bautismo, la gente se preguntaba ¿a cuál bautismo? Porque existían muchos bautismos, bautismos paganos, bautismos, hermanos, que los judíos habían practicado en sus rituales. Estaba el bautismo de Juan. Entonces, cuando Pedro dice que se bauticen en el bautismo de Jesucristo, es para identificar en qué bautismo se tenían que bautizar. Amén. Porque si Pedro no identificaba el bautismo en el que se debían de bautizar, entonces se iban a confundir. Entonces Pedro, cuando los llama a bautizarse en el bautismo de Jesús, es refiriéndose a aquel bautismo que, hermano, había estipulado el autor de la vida, Jesucristo. Amén. Porque había muchos bautismos. Entonces Pedro tenía que ser específico. Él le dice: bautícense en el nombre de Jesús, o en el autor del bautismo de Jesús. Pero esa no es la fórmula. La fórmula es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro les está identificando en cuál bautismo se iban a bautizar. No en el de Juan, no en el de los ritos de los judíos, no en los bautismos paganos. Él les dice en el bautismo de Jesucristo. Pero ahí no les está diciendo la fórmula. Él les está identificando cuál bautismo es el que ellos tienen que tomar y escoger. La fórmula ya la había dicho Jesús: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí les estoy dando solo un adelanto para que no vayan a comer ansias. Amén, hermanos. Para resolver esta dificultad, se había llegado a la convención de identificar cada bautismo, nominándolo en el nombre de su fundador. Dicen amén, hermanos. Y, hermanos, así por ejemplo, el bautismo de arrepentimiento que Juan administraba llegó a ser conocido como el bautismo de Juan. ¿Cómo llegó a ser conocido, hermanos? ¿Cómo llegó a ser conocido? Pero antes, hermanos, de que hablemos del bautismo de Juan, quiero que hablemos, hermanos, de algunos otros bautismos que habían, hermanos, en la era de la iglesia. Por ejemplo, estaba el bautismo de Juan, el bautismo cristiano, los bautismos paganos. Pero para, hermanos, resolver esa dificultad, estaba tratando de ubicarme en los papeles, hermanos, para no darles una explicación que no se vaya a, hermanos, a apartar de lo que quiero explicarles. Para resolver esa dificultad se había llegado a la convención de identificar cada bautismo, nominándolo en el nombre de su fundador. Así, por ejemplo, el bautismo de arrepentimiento que Juan administraba llegó a ser conocido como el bautismo de Juan, porque precisamente fue Juan quien lo enseñó en el principio, ¿no es cierto? Aquellos discípulos que fueron a administrar posteriormente el bautismo de arrepentimiento lo hicieron no por iniciativa propia, sino por la autoridad que habían recibido de su maestro Juan. En otras palabras, bautizaban en el nombre de Juan no como fórmula, sino como principio de autoridad. Oiga, es muy difícil precisar si para el bautismo de arrepentimiento se utilizaba alguna fórmula. Las escrituras no mencionan este detalle, pero sí podemos comprender que cuando los discípulos de Juan oficiaban un bautismo, lo hacían en el nombre de Juan, en cuanto a principio de autoridad y como identificación del bautismo de Juan. En cuanto a principio de autoridad o como identificación del bautismo, utilizaban la fórmula que le era propia, si es que la había. Cuando el apóstol Pedro, aquí vamos, cuando el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés, finalizó con una exhortación para los judíos. ¿Recuerdan cuál era? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Jesucristo. Esto está en Hechos
2:38, si quiere búsquelo, para que, hermanos, me ayude. Hechos 2:38, y esa es la contienda, ese es el problema, hermanos, de los Jesús solos, que ellos dicen que esa es la fórmula, y el apóstol Pedro no estaba hablando de fórmula en ese momento. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hasta ahí lo dejamos. Esta era la primera vez que el mensaje de Cristo resucitado era proclamado a la nación de Israel. Para los judíos, esta era una doctrina nueva. De manera que cuando Pedro hizo una referencia a la necesidad de bautizarse, la pregunta lógica que debió haber surgido en los judíos presentes era: ¿bautizarse? Pero ¿cuál bautismo? ¿Algún bautismo de la ley? ¿El bautismo de los prosélitos? ¿El bautismo de Juan? Entonces, cuando Pedro, hermanos, le llama al arrepentimiento a los judíos, era la primera vez que se les predicaba el mensaje de arrepentimiento. Y, hermanos, la multitud de los judíos, ellos conocían muchos bautismos. Ya había el bautismo de Juan, que los discípulos de Juan lo practicaban en el nombre de Juan. La Biblia no revela si había alguna fórmula. La Biblia dice que el bautismo de Juan era ¿para qué? Para el arrepentimiento. La Biblia no revela si al bautizar, hermanos, a las personas en el bautismo de Juan había alguna fórmula. La Biblia no revela. Pero se conocía como el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque fue Juan el que lo estableció. Fue Juan el que, hermanos, comenzó ese bautismo. Entonces, cuando se hablaba del bautismo de Juan, hermano, se le decía de Juan porque él fue el que lo originó. Y ahora que Pedro les llama al arrepentimiento y les dice que se bauticen, les está diciendo que lo hagan no en el de Juan, no en el de los paganos, sino que lo hagan en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué les dicen el nombre de Jesús? Porque en la mente de la audiencia iba a haber la interrogante: ¿en qué bautismo tenemos que bautizarnos? ¿En el de Juan? ¿En el de los judíos? ¿En el de los paganos? Entonces Pedro le dice que tiene que ser en el nombre de Jesús. No les está diciendo que esa es la fórmula. Les está diciendo que se bauticen en el nombre de aquel que estableció el bautismo, cuya fórmula es, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Dice gloria al Señor, hermano. Amén. Entonces, en los escritos sagrados no existe tal cosa que se presenten dos fórmulas bautismales. En todos los escritos sagrados no existen dos fórmulas bautismales. Que Jesús haya dado una fórmula y que Pedro haya contradecido otra. No existe tal contradicción. En ningún momento el apóstol Pedro enunció una fórmula en oposición a la que ya se había ordenado por el Señor Jesús. Lo que ocurre es que ha habido una mala interpretación de las Sagradas Escrituras y de las palabras de Pedro. Para comprender adecuadamente que se refería el apóstol Pablo, a lo que se refería el apóstol Pablo, es necesario remontarnos al contexto social de la iglesia primitiva. En la época de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles estaban en boga diversidad de bautismos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Los bautismos judíos, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, estaban en boga muchos bautismos. Dígalo, en la época de Jesús, en la era de los apóstoles, estaban en boga muchos bautismos. ¿Cuál era el primero? Los bautismos judíos. Dígalo, los bautismos judíos. La palabra bautismo proviene del griego baptizo, que viene de baptein, y eso significa sumergir. En Hebreos 9:10, la palabra bautismos es traducida como abluciones y se refiere sin lugar a dudas a los diversos lavamientos
ordenados en los libros de Levítico y de Números. Allí en Hebreos 9:10, la Biblia nos habla de bautismos. Es decir, que los bautismos ya eran practicados por los judíos. El verbo se usa también para denotar la purificación ceremonial de los judíos antes de comer, según Lucas 11:38 y Marcos 7:4. Pero en un sentido más restringido a lo que entendemos por bautismo, los judíos utilizaban un lavamiento ceremonial para introducir a los gentiles prosélitos a la fe hebrea. De manera pues que solo desde el punto de vista judío podemos constatar la existencia y uso de diversidad de bautismos en esa época. Es decir, hermanos, que cuando Jesús aparece, según la ley, según el libro de Levíticos y el libro de Números, los judíos ya practicaban varios bautismos. Cuando ellos hacían, hermanos, muchas ceremonias como el lavarse las manos, hermanos, hacían un tipo de lavamiento. A ese lavamiento o a esa ceremonia le llamaban bautismo. Cuando un gentil se convertía a la fe de los israelitas, le hacían un ritual al cual se le conocía como bautismo. Es decir, que ya existían los bautismos judíos. Cuando se lavaban las manos, cuando iban a comer, cuando un gentil se convertía a la fe judía, hermanos, se le hacían varias ceremonias a lo cual se le llamaba bautismo. Entonces ya había comprensión en la mente de los judíos que había bautismo. Ahora está el bautismo de Juan. A los bautismos ya mencionados debemos añadir el bautismo que Juan enseñó y practicó en el Jordán, y que es mencionado en las escrituras como un bautismo. ¿Para qué, hermanos? Para arrepentimiento. Un residuo se separó por este bautismo del judaísmo formalista para esperar la venida del Mesías. Muchos ya practicaban el bautismo en la fe judía. Ya les dije, hermanos, que cuando se lavaban las manos hacían unas ceremonias a lo cual se le llamaba ¿qué? Bautismo. Cuando un gentil se convertía a la fe judía, le hacían una serie de ceremonias a lo cual le llamaban ¿qué? Bautismo. Pero cuando aparece Juan en el Jordán bautizando para el arrepentimiento, muchos judíos formalistas dejaron esos ritos, dejaron esas ceremonias y se bautizaron en el bautismo de Juan. Amén. Entonces ya habían varios conocimientos ahí de bautismo. Estaban los bautismos judíos y ahora ya encima de eso estaba el bautismo ¿de quién? De Juan. Aún más. Estaba también el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es el que el Señor Jesús recomendó para que se practicara por la iglesia y cuya comisión se encuentra en Mateo 28:19, que fue lo que leímos. ¿Cómo dice, hermanos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces están los bautismos judíos, el bautismo de Juan, el bautismo cristiano y los bautismos paganos. La evidencia histórica ha demostrado, oiga esto, que era común en las prácticas paganas el rito del bautismo. No sería en ninguna manera extraño que en la época apostólica existiera esta práctica como expresión de los diversos cultos paganos que por esa época abundaban. Es decir que, hermanos, cuando la iglesia nace, había una serie de bautismos. Estaba el bautismo de los judíos. Menciónenme cómo era el bautismo de los judíos. Cuando hacían ritos como el lavarse las manos para comer, a eso le llamaban ¿qué ellos? Bautismo. Cuando un gentil se convertía a la fe de los judíos, a ese hombre o a esas personas le hacían varias ceremonias para que se convirtiera al judaísmo, hermanos. ¿Y a eso cómo se le llamaba? Bautismo.
Estaba el bautismo cristiano, que era el bautismo que el Señor Jesucristo había establecido a la iglesia, a sus discípulos. Amén. Pero aparte de esos bautismos, los paganos bautizaban también. Había muchas sectas, muchos grupos, muchas sectas paganas que practicaban sus cultos, practicaban sus locuras, sus tonterías. Y hermanos, para el colmo de males, hermanos, también bautizaban. Entonces, ahora que Pedro aparece en Hechos 2:38, hablando de la fe de Jesucristo, hablando del mensaje de salvación y que era necesario bautizarse, la gente se preguntaba y decía: ¿en qué bautismo nos vamos a bautizar? ¿En el de los judíos? ¿En el de Juan? ¿En el de los cristianos? ¿O en el de los paganos? Entonces Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y convertíos y bautícense en el nombre de Jesús. Bautícense en el bautismo de Jesús, no en el de los judíos, no en el de Juan, no en el de los paganos, sino en el bautismo del nombre, en el bautismo, hermano, en el nombre de Jesús. Es decir, el que estableció Jesús, cuya, hermanos, fórmula es, hermanos, Mateo 28:19, aleluya. Dice gloria al Señor. Entonces, hermanos, había una confusión de religiosidad. La gente no sabía qué bautismo era el verdadero. Entonces Pedro les está señalando cuál es el bautismo verdadero, pero no les está diciendo que esa es la fórmula. La fórmula la dio el Señor Jesús, amén. Entonces, si cautamos el cuadro que las escrituras nos presentan sobre la época de los apóstoles, es sencillo entrever la confusión religiosa que se producía en razón de la gran variedad de bautismos que existía. Cada vez que un proclamador, esto es lo que les estaba explicando antes, cada vez que un proclamador de un mensaje religioso hacía referencia a bautismo, tenía que ser muy enfático en especificar a cuál de tantos bautismos se estaba refiriendo. Entonces ahí es cuando aparece esa controversia. Pedro no está diciendo que la fórmula es en el nombre de Jesucristo. Él está identificando el bautismo en el que se deben de bautizar. Amén, hermanos. ¿En qué bautismo es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que volvamos a leer esta información que a mí me ha cautivado, hermano, y quiero que ustedes la entiendan. Para resolver esta dificultad, se había llegado a la convención de identificar cada bautismo, nominándolo en el nombre de su fundador. Cuando se bautizaba en el nombre, o cuando se bautizaba en el bautismo de Juan, se hacía en el nombre de Juan. Cuando alguien bautizaba, especialmente los discípulos de Juan, bautizaban el bautismo o hacían el bautismo de Juan, lo hacían en el nombre de Juan para identificar su fundador. Entonces la iglesia, cuando bautizaba, hermano, a la gente le hacían saber en qué bautismo se iban a bautizar. En el bautismo que estableció Jesús, amén. Esto es importante. Así, por ejemplo, el bautismo de arrepentimiento que Juan administraba, ¿cómo les dije que llegó a ser conocido, hermanos? El bautismo de Juan, porque precisamente fue Juan quien lo enseñó en el principio. Aquellos discípulos que fueron a administrar posteriormente el bautismo de arrepentimiento, lo hicieron no por iniciativa propia, sino por la autoridad que habían recibido de su maestro Juan. En otras palabras, bautizaban en el nombre de Juan, no como fórmula, sino como principio de autoridad. Los que bautizaban el bautismo de Juan, ¿lo hacían en qué nombre, hermanos? En el nombre de Juan. No sabemos si había alguna fórmula, pero lo hacían de esa manera porque el autor, el que había hecho, el que había comenzado ese bautismo, era precisamente Juan. Es muy difícil precisar si para el bautismo de arrepentimiento se utilizaba alguna fórmula. Las escrituras no mencionan este detalle, pero sí podemos comprender que cuando los discípulos de Juan oficiaban un bautismo, lo hacían en el nombre de Juan,
en cuanto a principio de autoridad y como identificación del bautismo, utilizaban la fórmula que le era propia si es que la había. Y ahí es esto que les quiero explicar de nuevo. Cuando el apóstol Pedro, ponga mucha atención, pare las antenas. Cuando el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés, finalizó con una exhortación para los judíos y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esta era la primera vez que el mensaje de Cristo resucitado era proclamado a la nación de Israel. Para los judíos esta era una doctrina nueva, de manera que cuando Pedro utilizó e hizo una referencia a la necesidad de bautizarse, la pregunta lógica que debe haber surgido en los judíos era bautizarse. Pero ¿cuál bautismo? ¿Algún bautismo de la ley? ¿El bautismo de los prosélitos? ¿El bautismo de Juan? Previendo tal confusión, Pedro especificó el bautismo que debían de recibir y les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, el bautismo que se deriva de la autoridad en el nombre de Jesucristo. Hermano, el bautismo que Jesucristo dejó a la iglesia, el bautismo que Jesucristo instituyó y que tiene por fórmula la que él mismo estableció en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero oiga, Pedro no estaba enunciando la fórmula del bautismo, sino que estaba especificando el bautismo del que estaba hablando, haciendo uso de la costumbre usual en su época, llamarlo por el nombre de su fundador, de la misma manera que el bautismo del arrepentimiento llegó a llamarse de Juan por haber sido él quien lo enseñó. Ahora el bautismo cristiano era llamado del nombre de Jesucristo por haber sido él quien lo había establecido. Así como el bautismo de Juan se llamó y se hacía en el nombre de Juan, el bautismo de Jesucristo, por ser él quien lo había establecido, se decía llamar en el nombre de Jesucristo. Pero eso no significa que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo, sino que ellos lo hacían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro lo hizo para identificar. Es como que si en nuestra época, mire, en nuestra época no solamente la iglesia cristiana bautiza, ¿no es cierto? Los mormones bautizan en el nombre de los muertos. Hay otras sectas que bautizan en el nombre de los demonios. Entonces, imagínense que fuera nuestra época y que comenzara el mensaje a predicarse, el mensaje de Jesucristo. Entonces, y la gente se preguntara: ¿y en qué bautizo nos vamos a bautizar? Entonces nosotros como predicadores tendríamos que señalar qué bautismo. ¿Y cuál es el bautismo, hermano? El bautismo del nombre de Jesucristo. El bautismo de aquel quien dio la autoridad a la iglesia. Amén. Pero Pedro no estaba diciendo que esa era la fórmula. La fórmula ya la había dado Jesucristo, aleluya. Entonces Pedro lo que está haciendo es identificando el bautismo. Dígalo. Pedro lo que está haciendo es identificando el bautismo, no dando una fórmula. ¿Por qué está identificando el bautismo? Póngame atención. ¿Por qué está identificando el bautismo? Porque habían muchos. Habían muchos. ¿Cuáles eran los que habían? Los bautismos judíos, el bautismo de Juan, el bautismo cristiano, los bautismos paganos. Entonces Pedro le dice: ustedes lo que tienen que hacer es bautizarse en el bautismo de aquel que se llama Jesucristo, quien fue el que lo estableció. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Fácil de entender la palabra del Señor. No está diciendo que la fórmula es en el nombre de Jesús. Él está diciendo: bautícense en el bautismo de aquel cuyo fundador es Jesucristo. Amén. Y que delegó la autoridad a la iglesia. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Claro, en la Biblia no aparece ahí, hermano, sumergiendo Pedro a una persona. Si ellos ya estaban sabedores que la fórmula estaba ahí, hermanos, en los labios del Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. ¿No es el Señor? De Pedro lo que está haciendo es, ¿qué les dije, hermanos? Identificándolos, dígalo. Identificando.
qué clase de bautizo el que se tenía que hacer, no como fórmula bautismal. Oiga, la misma situación se repite en otras referencias al bautismo, porque no solamente en Hechos 2:38. En el libro de Hechos hay muchos pasajes donde los discípulos, cuando llegaban a ciudades, a pueblos donde no se había predicado el evangelio, ellos llegaban con el mensaje de salvación y a la misma vez les señalaban qué bautismo tenían que hacer. Y como les decían los discípulos, bautícense en el bautismo de Jesucristo. Bautícense en el bautismo de Jesucristo, para que no fueran a caer en confusión, para identificar el bautismo de los cristianos. El bautismo de los cristianos tenía que ser bien identificado para que no se cayera en un error. Pero claro, ellos no estaban diciendo que la fórmula era el nombre de Jesús. La fórmula ya la conocían ellos, hermanos. Y esa fórmula se practicaba, pero cuando ya iban a sumergir a las personas donde se bautizaban. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces la misma situación se repite en otras referencias al bautismo en el nombre de Jesús que se hacen en el libro de los Hechos. Ninguna de esas citas constituye una referencia a la fórmula que se emplea durante el acto del bautismo, sino que son solamente referencias al tipo de bautismo que se administraría. Oiga esto, no existe pues tal cosa como decir que Pedro se contradice con Jesús, o que en la Biblia hay dos fórmulas bautismales, mucho menos que Pedro dijera que la fórmula era en el nombre de Jesús, porque creyeras en la doctrina sabeliana. Si la doctrina sabeliana apareció, ¿cuándo, hermanos? En el siglo segundo. ¿Cuándo apareció la doctrina sabeliana? En el siglo segundo, y Pedro está en el primer siglo de la iglesia. Amén. Sencillamente, Pedro identificó el bautismo por el principio de autoridad, y el Señor Jesús estableció la fórmula que se debía de utilizar al administrarlo. Aleluya. ¿Captan, hermanos? Si no, les vuelvo a repetir, porque yo he captado claramente. Para hacer un resumen, en la era de los discípulos y del Señor Jesús, habían muchos bautismos, dígalo, habían muchos bautismos. Era fácil confundirse en qué bautismo se iban a bautizar. Entonces Pedro, en Hechos 2:38, es la primera vez que presenta el mensaje de Jesucristo. Dígalo, es la primera vez que presenta el mensaje del Señor Jesucristo. Y como predicador, como hermanos, predicador y portador del evangelio, tenía que identificarle a los oyentes cuál era el bautismo al que se tenían que someter. Y él les dice: bautícense en el nombre de Jesús, bautícense en el bautizo de aquel que tiene autoridad, cuyo nombre es Jesucristo. Pero la fórmula es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue eso lo que dijo el Señor cuando dio el mandamiento, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Amén, hermanos. Es como que le pregunten a usted: ¿y en qué bautismo me tengo que bautizar? ¿Qué diría usted? En el bautismo de Jesús. Ahora, si ya me preguntan la fórmula, yo se la voy a decir: es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a Pedro no le están preguntando la fórmula. No le están diciendo: hey Pedro, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo nos vamos a bautizar? Si Pedro les hubiera dicho: miren, la fórmula es en el nombre de Jesús. Pero Pedro no está diciéndoles la fórmula. Pedro está indicándoles cuál es el bautismo que deben de tomar y en cuál se tienen que bautizar. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuál es el bautismo? El de Jesucristo. Aleluya. Dígalo, el de Jesucristo. Y por eso cada vez que los discípulos iban a ciudades, pueblos no alcanzados, ellos les hacían la misma, hermanos, referencia,
les hacían el mismo señalamiento. Les decían, después de haberles presentado el mensaje de salvación, que se bautizaran no en el bautismo pagano, no en el bautismo de los judíos, no en el de Juan, sino en el bautismo de Jesucristo, cuya fórmula ya la conocían los discípulos, establecida en la palabra del Señor. Amén. No es que Pedro se esté contradiciendo, hermano, o que Pedro era un sabeliano. Si esa enseñanza de Sabelio apareció hasta en el siglo segundo, ¿no es cierto? Donde ellos comenzaron a bautizar en el nombre ¿de qué, hermano? De Jesús. Pedro jamás iba a contradecir, hermano, la fórmula. Jamás iba a contradecir lo que el Señor había establecido. Hermanos, amén. Él como portador del evangelio, él como portador del mensaje de salvación, debía de aclarar y señalar qué bautismo es el que el Señor había establecido. Amén, hermano. ¿Qué bautismo era el de los cristianos? El bautismo de los cristianos es el bautismo de Jesús, el que Él estableció para la iglesia y a quien le dio la autoridad de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el bautismo, hermanos, de la iglesia. El bautismo de Jesús, cuya fórmula es Mateo 28:19. Captamos, hermanos. Captamos, hermanos. Vaya, pues les voy a preguntar la otra enseñanza. Les voy a preguntar en la otra enseñanza, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces, si a mí me dicen, ¿y usted en qué bautismo se bautizó? Yo me bauticé en el bautismo de Jesús. ¿Y ustedes, hermano, en qué bautismo se bautizaron? Porque yo no creo que aquí se haya bautizado alguno en el bautismo de los mormones. Porque si nosotros practicáramos el bautismo de los mormones, bautizáramos en el nombre de los muertos, porque esa es la fórmula de ellos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Para distinguirlo, nosotros decimos el bautismo de ¿quién? De los mormones. La fórmula que ellos utilizan, yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es la fórmula que ellos utilizan. Yo no sé si bautizan en el nombre del abuelo suyo o en el abuelo de la tía suya. Yo no sé. El bautismo de Juan. Se llegó a ser conocido el bautismo de Juan y los discípulos de Juan bautizaban. ¿Cuál era la fórmula al bautizar? La Biblia no revela si había fórmula o no. Pero ¿por qué se llegó a ser conocido como bautismo de Juan? Porque Juan fue el autor, el originador, el principio de autoridad de ese bautismo. Amén, hermano. Y cuando alguien se bautizaba en el bautismo de Juan, había alguna fórmula que la Biblia no revela. Amén. Pero era el bautismo de ¿quién? De Juan. Ahora, el bautismo de los creyentes, ¿cuál es? El bautismo de Jesús. Si alguien me pregunta, ¿y usted en qué bautismo se bautizó? Yo me bauticé en el bautismo de Jesús. Ahora, si me pregunta la fórmula, yo le voy a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen amén, hermano. Entonces Pedro, hermano, está lanzando el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Que dice la Biblia que se quedaron atónitos. Dígalo, se quedaron atónitos, boquiabiertos. ¿Y cuántos aceptaron en ese primer mensaje? ¿Cuántos aceptaron, hermano? 3,000. Y en el segundo mensaje, ¿cuántos? 5,000. Y a estos, ¿cuántos iban ya? 7,000. Había que bautizar y había que indicarles en qué bautismo se iban a bautizar. Eran 7,000 personas que necesitaban bautismo y que, hermanos, estaban recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje de revelación, el mensaje de, hermanos, restauración, ¿no es cierto, hermano? Ahora había que indicarles cuál era el bautismo al que se iban a someter. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el bautismo del Señor Jesucristo. Amén. No les dijo en el bautismo de los judíos porque ya lo conocían. No les dijo en el bautismo de Juan porque ya lo conocían y no era ese. Les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, en el bautismo de Jesucristo. Amén. Ahora, si cuando Pedro lo bautizó, dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿lo dijo o no?
Claro que lo dijo, porque esa es la fórmula que Cristo estableció. Amén, hermano. Ahora los abelianos dicen, muéstreme a dónde en la Biblia dice que hay uno bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la Biblia no va a estar dando todos esos detalles. Pedro lo que hizo fue señalar el bautismo al cual se tenía que someter cada persona que creyera en el nombre de Jesús. Y la fórmula ya estaba dada. ¿Para qué la iba a estar repitiendo? Si ya estaba, hermanos, revelada por los labios del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿en qué bautismo han sido bautizados ustedes, hermanos? ¿Cuál? El de Cristo. Pero ¿cuál es la fórmula? Y en el momento que Pedro les dice que se bauticen en el bautismo de Jesucristo, no era importante decirles la fórmula. No era el propósito decirles la fórmula. El propósito de Pedro era señalarles cuál bautismo, no decirles la fórmula. La fórmula iba a venir al momento de sumergirlos en el agua, aleluya. De cada vez que ellos iban a diferentes lugares, les volvían a decir les hacían la misma sugerencia. Bautícense en el nombre o bautícense en el bautismo de Jesucristo, amén. Para que no se confundieran. A la hora de bautizarlos, claro, ya los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿se contradice Pedro con Jesús, hermanos? ¿Se contradice? No. Porque todo predicador de las Sagradas Escrituras, todo predicador del Evangelio en la era de la iglesia, tenía que ser enfático e identificar cuál era el bautismo al que se iban a someter los seguidores y los aceptos. Y en el caso del Evangelio, Pedro y los discípulos les dijeron que se sometieran al bautismo de Jesús. Amén. Eso es para terminar, hermanos. No existe pues tal cosa como decir que Pedro se contradice con Jesús, o que en la Biblia hay dos fórmulas bautismales. Mucho menos que Pedro dijera que la fórmula era en el nombre de Jesús, porque creyera en la doctrina sabeliana. Sencillamente Pedro identificó el bautismo por el principio de autoridad, y el Señor Jesús estableció la fórmula que se debía de administrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay contradicción alguna, sino solamente dos aspectos complementarios de la ordenanza o de lo ordenado o de la ordenanza del bautismo. Amén. Entonces, solamente esa argumentación vamos a dar hoy, como se lo dije al principio. El argumento escritural. ¿Cuál es el que vimos ahora, hermanos? El argumento escritural. En la otra enseñanza vamos a ver el argumento filológico y el argumento histórico. Cómo, hermano, hay palabras que se tienen que interpretar a la luz de la revelación de las Escrituras. Y cómo el argumento histórico, en la historia, en cómo se hizo. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle a Él que siga dando ese conocimiento para que podamos entender su palabra. Y vamos a darle gracias porque Él nos concedió haber sido bautizados en el bautismo de Jesús, cuya fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no hay confusión para aquel que tiene la mente de Cristo. Tu palabra es fácil de poderla discernir. Tu palabra es fácil de poderla entender. Revélate, Señor, a la vida de aquel que está en doble pensamiento, aquel cuyos sentidos han sido extraviados de la verdad. Padre amado, aquel que está siendo engañado por las corrientes de falsedad, a aquel, Señor,
que se ha apartado de tu correcta enseñanza. Ahora, Señor, te suplicamos que llegues como has llegado a nuestra vida y que hables al corazón, a la mente, a la vida, Señor, de aquel que necesita escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra nunca se ha contradecido, ni mucho menos los hombres de Dios han contradecido tu palabra, sino que, Señor, han sido los hombres usados por el enemigo que han confundido las sagradas escrituras. Pero tu espíritu jamás permitirá que a los hijos tuyos les llegue la falsedad, Señor. En tu nombre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En tu nombre. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a terminar esta noche. Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú. Aleluya. Señor. Digámosle. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Digámosle al Señor. Yo Quiero ser más. como tú. Que el Señor despierte nuestra mente cada día. Yo Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Digámosle. Sí. quiero ser más como tú. Yo quiero, Señor. Yo Quiero ser más como tú. Señor, Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más.